Muy buenas. Continuamos con el capítulo 31. Bien, lo dividimos, esquema así básico. Podrían ser tres partes. Del versículo 1 a 21, que es cuando Jacob huye por fin de la casa de Labán. Del 22 al 42, ese encuentro de Labán con Jacob. Y del 43 al final, al 54, cuando se lleva a cabo esa alianza entre Labán y Jacob. Bien, pues entonces, lo que vamos viendo es que se va cumpliendo esa bendición de Isaac sobre Jacob, esa bendición que al final consigue Jacob de su padre, que veíamos en el capítulo 28. Y luego también se va cumpliendo esa promesa ya personal que decíamos de Dios a Jacob. Y de esa manera lo que va desarrollándose ahí es pues cómo Jacob va recibiendo bendiciones al mismo tiempo que su suegro Labán, digamos que va, bueno, no recibiendo maldiciones, pero directamente es proporcional, ¿no? Todo lo que va consiguiendo Jacob también es en detrimento de la casa de Labán. ¿Y esto qué implica? Pues implica, como ya aparece al principio de este capítulo 31, esa envidia que surge entre los otros hijos de Labán ante pues ese provecho, ese beneficio que va consiguiendo Jacob. Y luego también lo que implica es esa capacidad que va teniendo Jacob para poder emanciparse, porque ya tiene bienes para poder llevar pues una vida con autonomía ya en su tierra, ¿no? Tiene ese poder que de otra manera en un principio no tenía. Y luego veremos además cómo, vamos viendo en este capítulo, cómo también tiene esa protección tan especial de Dios. Bien, pues entonces se va mostrando lo que también veíamos en el capítulo anterior, ¿no? Cómo esa actitud de Jacob también es fruto y digamos para poder proteger los bienes de su propia familia. Y de esa manera se va viendo también esa actitud de Labán que es tan fuera de lugar, ¿no? Esa actitud tan egoísta. Así de esa manera, ante lo que veíamos en el capítulo anterior, se acrecienta y queda mucho más claro en este capítulo. Y en el versículo 7 vemos cómo le echa en cara delante de las hijas. Él tiene ya esa conversación con sus dos esposas, las hijas de Labán, y dice claramente, entre otras cosas, eso, ¿no? En el versículo 7. Pero vuestro padre se ha burlado de mí cambiando 10 veces mi paga. Es decir, que aparte de todo lo que vamos viendo, se muestra cómo Labán constantemente iba, se supone que en función de cómo él iba sacando provecho de ese ganado, por lo que vimos en el capítulo anterior, bueno, pues Labán, que luego también lo explica más adelante Jacob, Labán va intentando cambiar. Pues se sobreentiende, ¿no? Que si Labán veía que al final pues salían ganados con pintas, pues él decía, bueno, pues entonces para ti van a ser las rayadas. Cuando luego resulta que las que salían eran rayadas, entonces Labán cambiaba otra vez y decía, bueno, pues ahora para ti van a ser... Es decir, que constantemente le va cambiando y como él dice hasta 10 veces, ¿no? Esa burla constante en relación a Jacob. Eh, También se muestra muy claramente ya un poquito más adelante en el versículo 9 cómo eso era todo consecuencia de la providencia divina. Porque lo que antes veíamos en el capítulo anterior, que parecía pues algo pintoresco, algo que podía ser también cuestión simplemente de una tradición, de también bueno, pues como decíamos, esa cría selectiva que también lleva a cabo Jacob, pero sin embargo en el versículo 9 nos muestra muy bien Jacob y le muestra a sus esposas cómo es providencia de Dios, porque dice, Dios le ha quitado el rebaño a vuestro padre y me lo ha dado a mí. Así pues, en el tiempo de aparearse el ganado, levanté la vista y vi en un sueño que los machos que cubrían el ganado eran listados, con pintas y con manchas. Y en el sueño me habló un ángel de Dios, Jacob, y contesté, aquí estoy. Y me dijo, levanta la vista y observa que todos los machos que cubren el ganado son listados con pintas y con manchas, porque he visto todo lo que te está haciendo Labán. Bien, entonces ahí luego le manifiesta que ya es el momento de que parta de la casa de Labán, ¿no? Pero lo que se muestra es que claramente ahí va actuando esa providencia divina en ese proceso, de lo que veíamos de esas estacas, eso tan pintoresco. Es decir, es la providencia de Dios que es la que actúa para que, digamos que siempre vayan criándose las reses más convenientes en función de lo que le correspondería a Jacob. Adelantando un poquito, bueno, vemos ya en el versículo 14, ¿no? Esa respuesta de las hijas de Labán.
Ahí dicen ellas claramente, las dos: ¿acaso tenemos aún parte o herencia en casa de nuestro padre? ¿No nos considera extranjeras, puesto que nos ha vendido e incluso ha devorado nuestro dinero? Toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre era nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha mandado. Ellas tienen clara esa providencia de Dios, y ellas tienen clara también, tienen claro que todo eso, todo lo que va desarrollándose es por eso, por voluntad divina, pero además ellas también tienen muy clara que esa actitud de su padre es totalmente egoísta, ¿no? Ahí ellas aprueban la actitud de Jacob y reprueban totalmente la actitud de su padre. Cuando hablábamos del mojar, el mojar era, y lo que Jacob lleva a cabo, pues es lo que puede, ¿no? Pues esos 7 años por Raquel, esos 7 años por Lía, bueno, a la inversa, 7 años por Lía, 7 años por Raquel al final, y ese mojar debía revertir, eso aparece en el código de Hammurabi, que ya hemos comentado más veces, aparece también en textos de las leyes asirias de aquella época, como ese mojar, esa dote, eso tenía que revertir en el bien de las esposas y de los hijos, por el bien de esa nueva familia que se estaba gestando. Eso no era para el beneficio exclusivo del padre de familia, es decir, el padre de la hija de las hijas, ¿no? Sino que tenía que revertir en el bien de ellas. Y aquí lo que se manifiesta más bien es lo que dicen claramente ellas, es una compraventa. Labán, a fin de cuentas, lo que hace es vender a sus hijas por dinero, para sacar él un beneficio al margen de sus hijas. Y de esa manera ellas, bueno, pues esa actitud la tiene muy clara. Cuando escuchábamos también, leíamos en los capítulos anteriores, ¿no?, cómo Lía se sentía despreciada. Bueno, pues claramente se sentía despreciada por Jacob, por Raquel, pero lógicamente también por su padre, porque esa actitud, eso lo veían ya muy claramente, ¿no? Bien, pues entonces están todos de acuerdo, con lo cual se lleva a cabo ya esa clara huida para evitar lógicamente, pues que Labán interviniera de alguna manera, porque estaba claro que lo iba a hacer para impedirlo, ¿no? Bien, y aquí nos aparece ya un detalle, en el versículo 19. Mientras Labán había ido a esquilar su rebaño, Raquel robó los terafín que tenía su padre. Bien, aprovechan esa circunstancia. Recordamos cómo el resto de los ganados de Labán lo tenían sus otros hijos a 3 días de distancia. Por eso tardan 3 días luego en manifestarle a Labán la huida de la familia, y en ese momento, bueno, pues ellos también aprovechan que Labán tenía que estar, pues en esas circunstancias, esquileo de rebaño. Pues nos imaginamos lo que implicaría, ¿no? Con la cantidad de reses que tenían, pues eso era pues como una fiesta, tenían que dedicarle un tiempo, se reunían familias, se reunían vecinos para colaborar, etcétera, etcétera. Es decir, que había todo ahí. ¿Pintas? ¿Qué pasa? ¿Pintis? Es la gata. Entonces, la cuestión es que tenían que estar ahí, y aprovechan evidentemente esa situación que Labán no está en ese lugar, ¿no? Bien, pues entonces los terafim, aquí es un detalle importante. Estos terafim eran unos ídolos, sus estatuillas eran... Uy, Pintas, mira, Pintis, mira la cámara. Mira la cámara, Pintis. Está aquí la gata. Pintas. Pintas. Pintis. La cuestión es que tenían esas estatuillas eran unos idolillos, eran pequeñitos, que eran más bien incluso para llevar encima, y es entonces lo que robará Raquel de su padre. Aquí lo que se nos muestra claramente es ese politeísmo que se sigue manteniendo. Recordamos cómo esta familia, ellos tenían ese conocimiento de Dios, porque todos parten de Ur, de los caldeos, toda la familia, y luego Abraham es el que se desvía hacia la tierra prometida, y otros se quedarán en la zona de lo que sería de Asiria, ¿no? Pero sin embargo todos tenían ese conocimiento de ese Dios, de ese único Dios. Pero eso no quitaba que siguiera manteniendo esos politeísmos. Y de esa manera aquí se muestra claramente que no solo Labán, sino también Raquel. Raquel se los lleva porque para ella tienen un poder. Bien, esos terafim de por sí es significativo, porque eran unos ídolos, unos diosecillos, que básicamente lo que hacían era proteger a la familia. Por eso los tenían en sus casas y los tenían ahí. Es significativo también, según nos consta, ¿no?, por los documentos que hay de aquella época, que digamos que estaban muy vinculados con los bienes de la familia, y bienes económicos, y también en relación a lo que era el derecho a la herencia. Es decir, era como si fuera un amuleto también para conseguir bienes, para conseguir prosperidad y para mantener la herencia, mantener, digamos, los bienes de la familia y preservarlos. Ahí tiene tanto sentido que Raquel huya con ellos, y tiene aún más sentido que Labán
esté desesperado por recuperarlos, porque en el fondo realmente tenía pues esa creencia, esa convicción, y en el fondo él creía que si ellos iban con sus terafim, se iban a ir, digamos, para él iba a ser la ruina, iba a ser pues la desesperación, ¿no? Con lo cual entonces es ese interés por conservarlos. Esto de los terafim lo vemos también en otros pasajes de la Biblia muy claros y bastante posteriores. Por ejemplo, con el rey David. El rey David recordamos como su primera esposa será Mical, hija de Saúl. Bien, estamos en un momento, siglo X a.C., un momento ya mucho más avanzado, no es época patriarcal, es época ya de la monarquía unida, y sin embargo ese pueblo de Israel sigue teniendo esas concepciones erróneas, mágicas, ¿no? Porque al final siempre es esa gran tentación, da igual que sea una época o sea otra, siempre es esa tentación de crearse ídolos. Bien, pues en este caso es Mical, es una situación en la cual Saúl directamente quiere matar a su yerno, a David, y Mical consigue que David huya por la ventana. Entran en la casa para matar a David y entonces aparece esto. En primer libro de Samuel, capítulo 19, versículos 13 a 16, dice: Tomó Mical, la hija de Saúl, esposa de David, uno de los terafim y lo puso en el lecho, colocó una estera de pelos de cabra a la cabecera y la cubrió con un vestido. Es decir, pone uno de los terafim que ella tenía en su casa, por eso lo aprovecha, porque lo tenía allí, lo mete en la cama como que es David y lo coloca como si él estuviera durmiendo. Bien, entonces, toda la circunstancia, ellos descubren, los soldados que iban allí, dicen, entraron los enviados y hallaron un terafín en el lecho y la estera de pelos de cabra en la cabecera. Bien, pues entonces aquí se muestra claramente cómo en la casa del rey David, su esposa Mical, que no era una esposa extranjera, era hija de Saúl, era judía 100%, bien, pues esta Mical tenía también esos terafim en su casa. Ante esto, se lamentarán constantemente los profetas. Cuando los profetas hablan de estos ídolos, no se refieren a los paganos, están refiriendo a los propios hebreos, al pueblo elegido, que sin embargo sigue manteniendo esos ídolos y esas creencias paganas en el fondo, ¿no? Aparece en Oseas, en Jeremías, en Isaías, en muchos. Por comentar alguna cosa, por ejemplo, en Oseas 2.15, hablando de su esposa, la esposa que le ha engañado. La visitaré por los días de los Baales, cuando les quemaba incienso, cuando se adornaba con su anillo y su collar, y se iba detrás de sus amantes, olvidándose de mí. Oráculo de Yahvé. Isaías 44.9. Escultores de ídolos, todos ellos son vacuidad. Jeremías 2.8. Los sacerdotes no decían, ¿dónde está Yahvé? Ni los peritos de la ley me conocían, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal, y en pos de los inútiles andaban. Bien, esto será constante y continuo en los profetas, ¿vale? Bien, pues estos son los terafim, y luego un detalle también importante es lo que le responderá luego Jacob a Labán, es que con libertad, que él busque, y si encuentra alguien que tenga esos terafim suyos, que bueno, que será reo de muerte. Y eso tiene todo el sentido porque precisamente en el código de Hammurabi había una de las normas, era pena de muerte para los ladrones sacrílegos. Y esto entraba dentro de esos delitos de robo sacrílego, el robar esos terafim, ¿vale? Bien, pues entonces ahí evidentemente se ve el riesgo que, bueno, pues que tiene esa actitud de Raquel al robar los terafim aunque fueran de su padre y fueran de su familia. Bien, siguiendo avanzando, vemos como en el versículo 24, también una cosa curiosa, Dios se le manifiesta a Labán en un sueño y le dice eso claramente, ¿no? Según las versiones, según las traducciones, pero dice, guárdate de hablar a Jacob en bien o en mal, es decir, no le digas a Jacob nada en relación a lo que él ha llevado a cabo. Es decir, lo que le da a entender es, no te metas en esto, porque esto no es asunto tuyo. Y es significativo porque le dice claramente, no le dice que le hable mal o que le haga mal, sino que tampoco le haga bien o que le hable bien. Es decir, Labán de por sí no es quien porque está totalmente condicionado, porque es algo totalmente subjetivo. Es decir, él no puede, él no debe manifestarle absolutamente nada. Eso es cosa de Dios y de Jacob. Y Labán ahí no tiene que intervenir para nada. Labán ya ha hecho bastante daño a esa familia y de esa manera, pues lo que corresponde ahora es que Labán no intervenga para nada. Y de esa manera vemos como luego cuando se lleva a cabo ese encuentro, bueno, pues Labán sí le reprocha el que se haya ido, pues sin decir nada, que se haya llevado a sus hijas como si fueran, pues eso, esclavas o eso, un secuestro directamente, ¿no? Como si fuera un rapto de guerra. Pero lo único que realmente le exige y le demanda es eso, ¿no? Ahora te has ido porque anhelabas tu casa paterna. Bien, como que lo entiende.
versículo 30. Pero ¿por qué me has robado mis dioses? Es decir, él tiene ese profundo interés en conseguir esos terafim, que era lo que comentábamos antes, ¿no? Porque tiene esa convicción de que si se queda sin sus terafim, se va a quedar sin nada. Bien, entonces Jacob es cuando le dice eso, ¿no? En el versículo 32. Pero a quien le encuentres tus dioses no vivirá. Bien, pues entonces aquí hay otro detalle curioso que es ese, bueno, cuando Labán empieza a buscar esos terafim, tiene libertad, ¿no? Para buscarlo por todo el campamento, donde están ellos, y entonces los tiene Raquel. Y Raquel lo que hace entonces es eso, ¿no? Cuando Labán, dice en el versículo 33, Labán entró en la tienda de Jacob, en la de Lía y en la de las dos esclavas y no encontró nada. Cuando salió de la tienda de Lía entró en la de Raquel, pero Raquel se había apoderado de los terafim, los había metido en una montura de camello, montura con hueca, entendemos, cóncava, debajo, y se había sentado encima. Labán registró toda la tienda y no encontró nada. Ella le dijo a su padre, no te enfades, mi señor, si no puedo levantarme en tu presencia, pues estoy indispuesta. Bien, es indispuesta, lo que quiere decir es que tiene la menstruación, está en el periodo de la menstruación, el tiempo de la menstruación, ¿no? Y de esa manera entonces aquí tenemos esa circunstancia que es tan clara en la Biblia y ya aparecerá ya muy claramente pues manifestado por Dios en el Levítico, aparece claramente en el Levítico capítulo 15, versículos 19 a 20, y luego en otros momentos, en relación a ese prejuicio de sangre, aparece en muchas otras circunstancias, pero muy concretamente también en relación a la menstruación. Bien, era esa circunstancia de que la mujer que estaba en la menstruación era impura durante ese tiempo y ella también provocaba impureza a todas las personas que entraran en contacto con ella y a los objetos que estuvieran en contacto con ella. Incluso en la tradición hebrea, pues cuando una mujer, por ejemplo, que estaba con la regla se sentaba en una silla, nadie se podía sentar en esa silla porque había quedado impura, ¿no? Bien, pues en este caso estamos hablando de esa montura que tiene escondidos los terafín, justo debajo de esa montura están ellos, los terafín, pues entonces esa montura no la puede tocar Labán porque caería también en impureza. Bien, pues es esa astucia que tiene también Raquel, pudiera ser verdad, pero la cuestión es que ella precisamente los escondió ahí debajo y ella se colocó encima, ¿no? Y de esa manera entonces Labán no puede tocar esa montura, con lo cual, bueno, pues no puede mirar si debajo están los terafín. Él se confía y ya está, ella se libra de ese castigo. Bien, otra cosa, por ejemplo, significativa. Bueno, pues luego llega un momento en el cual, digamos que Jacob le reprocha a Labán toda la mala actitud que ha tenido con él, ¿no? Ya es cuando se desahoga y le relata pues todo lo que él ha tenido que sufrir para que él entienda su actitud y la situación. Bien, eso ya lo habéis leído, tampoco voy a entrar en detalles. Y luego aquí es significativo, si me gustaría destacar en el versículo 42, al final de todo eso que va contando, dice, si no hubiera sido por el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac, si no hubiera sido porque el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac estaba conmigo, ahora me habrías despedido sin nada. Bien, pues entonces aquí lo que manifiesta, por un lado, Jacob, es esa situación, ¿no? De que es ese Dios que al final es un Dios tan personal y tan familiar, que tiene ese vínculo con toda la familia. Con lo cual, bueno, pues lo va enumerando, como luego el Señor también hará, y lo habíamos comentado ya en los evangelios, ¿no? Ese Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y luego parece también es significativo esa palabra, ese temor. Bien, es significativo porque realmente en el fondo, pues es lo que también Jacob mostraba, manifestaba en ese sueño, ¿no? Cuando él tiene ese sueño, esa primera revelación personal que decíamos de Dios, decía en el capítulo 28, versículo 17, lleno de temor añadió, qué terrible es este lugar. Bien, es ese temor reverencial que decíamos, que es también esa experiencia que tiene Jacob y que aquí también manifiesta en relación también a su padre Isaac. Bien, y ¿qué más os digo? Pasamos ya entonces luego a la última parte, que es ese momento del pacto entre los dos, que ahí, digamos que por parte de Labán, él plantea en ese pacto dos aspectos muy importantes. Por un lado, ese comportamiento de Jacob hacia sus dos hijas. Y eso aparece en el versículo 50, que dice, si maltratas a mis hijas o tomas otras mujeres además de mis hijas cuando no haya nadie con nosotros, ten presente que Dios es testigo entre tú y yo. Le deja claro que no las puede maltratar y que no puede tomar más esposas. Bueno, pues eso es significativo, por un lado, de que él al final, bueno, pues también reconoce esa
ese conflicto y ese problema que hay cuando hay más de una esposa. En este caso, bueno, pues también es por preservar todos esos bienes que al final se va a quedar sin ellos, que sean por lo menos exclusivamente para sus hijas y sus nietos. Ya veíamos como, bueno, pues legalmente lo son, porque los de las esclavas también son de sus hijas, pero no biológicamente. Pero bueno, que se mantuviera eso, ¿no? Y luego, evidentemente, también ese respeto que él no había tenido hacia sus hijas, bueno, pues también se lo exige a Jacob, que no las maltrate. Y luego, otro detalle es ese delimitar ese límite del cual, digamos, ese límite que no deben rebasar si no es, digamos, pues con un buen fin, ¿no? De esa manera, bueno, pues serían esos límites para que ninguno de los dos rebase ese límite tratando de exigir o de imponer lo que sea, y de esa manera, bueno, pues solamente se rebasaría en caso de que sea para un bien. Con lo cual es ese límite que se marcará con esa alianza también en esa estela, ese Masebá que veíamos ya anteriormente en el otro capítulo, que sería como aquel que Jacob pues pone en Betel, ¿no? Donde tiene ese sueño, ¿no? Que aparece en el capítulo 28, versículo 18. Bien, pues es esa Masebá que él coloca como para pues reflejar ese lugar en el cual se lleva a cabo ese pacto, esa alianza, que también es divina, porque en el fondo pues ponen a Dios por testigo, y luego también colocan ese montículo de piedras, y allí también lleva a cabo ese sacrificio ritual, que es algo tradicional, y luego ya pues comen a partir de la carne de ese sacrificio. Bien, pues luego ya el nombre de ese lugar, como nos dice, ponen Galed y Mispa. Versículo 48, Galed. ¿Por qué Galed significa testimonio? Y así dice, dijo entonces Labán, este montículo sea hoy testigo entre tú y yo. Por eso le ponen el nombre Galed, testimonio. Y Mispa, que aparecería en el versículo 49, y también Mispa, pues dijo, que el Señor nos vigile a ti y a mí cuando nos hayamos alejado el uno del otro, porque Mispa significa atalaya, es decir, un lugar de vigilancia. Y luego también nos aparece cómo le llamaba también Labán a ese Galed, llegar Sehadutá. ¿Por qué? Porque es lo mismo, significaría lo mismo, lo que pasa es que sería en la lengua de los arameos de aquel tiempo, ¿no? en ese área. Con lo cual, bueno, pues ese sería también el sentido etimológico de esos nombres de ese lugar tan especial. Bien, pues en principio sería esto lo que os quiero comentar. Simplemente, bueno, comentaros, pero bueno, es un detalle puntual simplemente. Esto de los terafim que os decía, también ese sentido que tiene en relación a esa vinculación con ese derecho a la herencia, con esa protección de los bienes, eso aparece concretamente en los textos de Nuzu, que ya hablamos en otras ocasiones, que son del siglo XV a.C., con lo cual también contextualizado en ese tiempo histórico y en ese lugar más o menos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues se ve también esa base histórica tan clara. Bien, pues lo dejamos aquí y ya más adelante seguimos con el capítulo 32. Que tengáis todos un muy buen día.